Pueden abrir sus Biblias a Primera de Timoteo 3, 1 al 8. Primera de Timoteo 3, 1 al 8. Ayer hubo un examen de ordenación para Jason Harbert para ver y afirmar su don para anciano. Creo que en el correo electrónico mencioné los 3 hombres que fueron parte de examinarlo. Se le hizo preguntas acerca de teología, preguntas acerca de su conocimiento bíblico, para confirmar su llamado al ancianato. Y es un gozo nuestro, y es una respuesta a oraciones. Así que al prepararnos esta mañana para afirmar y confirmar a Jason, queremos considerar esta mañana la comisión de anciano. Y para hacer eso es bueno recordarnos primero acerca de 4 características del liderazgo de ancianos. 4 características del liderazgo de ancianos. 1 es el llamado del anciano. El llamado del anciano. El segundo es el carácter del anciano. Carácter del anciano. El tercero es cargo del anciano. Y el cuarto es culpabilidad del anciano. Culpabilidad del anciano. Pregunto, ¿qué es un anciano? ¿Qué es un anciano? Un anciano es un oficio de la iglesia del Nuevo Testamento, confiado el cuidado espiritual de la congregación, la instrucción y defensa de la doctrina, y guiando a la iglesia de una manera que promueve la madurez espiritual y la fidelidad a la gloria de Dios. Para obtener información sobre el origen, la relación con el judaísmo, etc., hay una serie de 3 partes sobre 1 de Pedro 5, 1 al 4, que entra en esos detalles. Sin embargo, esta mañana nos vamos a centrar brevemente en las cualidades necesarias para comisionar a un hombre a este cargo. Para comisionar a un hombre a este cargo. Así que veamos 1 de Timoteo 3, 1 al 8. 1 de Timoteo 3, 1 al 8. Leamos. Versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esas son las instrucciones que tenemos y que nos ha dado el Espíritu de Dios ante el llamado a anciano. Quiero comenzar con el primer punto, el llamado del anciano. ¿Y qué es el llamado? El llamado es, desde una perspectiva cristiana, es una manera de referirse a la obra interna y providencial de Dios dentro de un individuo, obligándolo a una vocación o ministerio particular en servicio a Cristo. En servicio a Cristo. Esto consiste en una evaluación tanto interna como externa, subjetiva y objetiva. El aspecto interno está relacionado con el deseo. El aspecto externo está relacionado con la exhibición de madurez espiritual y dotación relacionada con el oficio. Entonces Pablo comienza con el llamado interno, al decir, consideremos 3 aspectos del llamado interno. Él dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es bueno. El deseo de servir en el oficio de anciano es, en sí,
mismo un buen deseo cuando se construye sobre los motivos correctos y apunta hacia el fin correcto. Es bueno. Sin embargo, el bien se refiere al trabajo, al oficio, no al deseo en sí. El deseo es noble y bueno porque el fin en el que se enfoca es bueno y digno. Este punto tendría que ser notado a la luz de los abusos de los falsos maestros y las dificultades que seguramente vendrán. Entrar en un ambiente, aquellos que toman el papel de enseñar por ignorancia, primera de Timoteo 1:7, y otros que habían naufragado en su fe, primera de Timoteo 1:20. El conflicto espiritual con doctrinas demoníacas, primera de Timoteo 4:1, y maestros con carácter y motivos codiciosos, primera de Timoteo 6:5. Es una buena aspiración, una buena obra para aspirar ese oficio. Pero hay que estar preparado para aquello. Luego dice, si alguien aspira, el término tiene el sentido de desear ansiosamente lograr alguna meta o propósito. Desear ansiosamente lograr alguna meta o propósito. El llamado para el cargo implica un deseo interno, apremiante y para el trabajo. Lo último que quieres en un anciano es que sea reacio, vacilante o dudoso. En última instancia, estos fallarán en el deber, en el coraje y la estabilidad. El trabajo es difícil y alegre, no solo con el tiempo, sino internamente con la carga de su responsabilidad por el cuidado espiritual y la condición de la iglesia. Si no hay un impulso, una compulsión interna para el cargo, no lo aguantará, no lo soportará. Segundo, es una obra del Espíritu. Una obra del Espíritu, es decir, las cualidades y el llamado de los ancianos son producto del ministerio del Espíritu Santo. Es producto del ministerio del Espíritu Santo. A los Corintios, Pablo señala en 1 de Corintios 12, 18. Primera de Corintios 12, 11 a 18 dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Luego en el 18 dice, pero Dios ha colocado a cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció, Dios coloca a los miembros del cuerpo donde Él anhela que estén. Así es en el ministerio de ancianos. En la vida de Timoteo esto fue comunicado y afirmado a través de la imposición de manos. Imposición de manos en 1 de Timoteo 4:14, donde dice, no descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Luego vemos en 2 Timoteo 1:6, 2 Timoteo 1:6, dice, por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. El deseo y la meta del liderazgo de anciano es una obra del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Una obra del Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Es la obra de formación y preparación del Espíritu, lo que impulsa el llamado y impulsa el oficio en el individuo. En resumen, los hombres no hacen ancianos. La iglesia no hace ancianos. El Espíritu lo hace. Un anciano puede ser entrenado y moldeado, pero no hecho por ningún esfuerzo humano. Es un don y una obra del Espíritu en el hombre total que lo equipa y le da forma en el carácter y la capacidad de hacer la obra de un anciano. Esto significa que los ancianos son reconocidos por mostrar un comportamiento natural, no forzado, y cualidades manifestadas por el individuo, la forma innata en que se relaciona con la iglesia y conduce su vida. No es algo forzado, es algo natural. Tercero, sobre el llamado anciano, es providencial.
Pablo, cuya vida es un ejemplo de la obra de Dios, después de notar el propósito eterno de Dios al llamar a los santos a la salvación, señala su llamado al ministerio cuando dice en 2 de Timoteo 1:11, dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos, de los gentiles. Fue nombrado predicador y apóstol y maestro por Dios, no fue algo que él escogió. Y ampliando esto, dice a los Gálatas, en Gálatas 1:15 al 16, Gálatas 1:15 al 16, dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando a él le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie. La realidad es que la obra de Dios en la preparación de un anciano abarca la totalidad de su vida. Él es moldeado por la obra providencial de Dios en experiencias, personalidad, dones y oportunidades de servicio. Él los moldea para convertirlos en la persona, en el hombre apropiado para cumplir con su papel de anciano. Es un llamado providencial, un llamado interno dentro del creyente, un llamado en el cual Dios está activamente obrando en la vida. El deseo de ser un anciano tiene que poseer el deseo, el carácter del anciano. ¿Qué es el carácter o las cualidades que deben estar presentes en la vida del anciano? Veamos. El deseo de ser un anciano, incluso el don de enseñar o liderar, no es la calificación principal. Es un carácter cristiano maduro. Es una vida claramente bajo el control y llevando el fruto del Espíritu. De hecho, cada una de estas cualidades de carácter, excepto la enseñanza, se repiten a lo largo del Nuevo Testamento como mandamientos hacia la piedad para todos los hombres. Es la madurez que Dios llama a todos los hombres a esforzarse a reflejar la semejanza con Cristo. Sin embargo, son frutos de madurez que deben manifestarse en la vida del anciano en un grado que pueda ser un ejemplo para los demás y cumplir su ministerio. No es super espiritualidad. Un anciano, misionero o pastor no es un super cristiano. No ser un super cristiano, sino una persona que es un pecador redimido, que trata con el mundo, con la carne, con el diablo, de la misma manera que cualquier otro cristiano. En otras palabras, la calificación no es perfección, sino un grado de madurez espiritual y humildad que pueda adornar su ministerio de la palabra y dar un ejemplo a otros. Eso lo vemos en 1 de Timoteo 4:12, cuando exhorta a Timoteo. 4:14 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En este sentido, los ancianos deben ser probados, puestos a prueba y evaluados antes de ser puestos en el cargo. 1 de Timoteo 5:22. 1 de Timoteo 5:22. No impongas a nadie las manos con ligereza, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Nombrar a un anciano demasiado rápido o sin la evaluación adecuada de sus dones, carácter o aptitud para el oficio es tonto y perjudicial, tanto para la iglesia como para el individuo. ¿Y cuáles son los criterios, entonces, para evaluar el carácter y la aptitud de un hombre para el cargo? Se refleja en la cualidad general. La idea básica del término es perteneciente a lo que no puede ser criticado o no aprehendido, que no puede ser reprendido, digamos. Por lo tanto, eso no puede ser, tiene que ser irreprochable, irreprensible. Y 1 de Timoteo 5:7 capta bien el sentido. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Y 1 de Timoteo
5:14, primera de Timoteo 6:14, dice que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No debe haber ninguna parte de la vida de un anciano que lo disminuya o descalifique para enseñar cualquier parte de las Escrituras. Probablemente sea mejor ver esto como la calificación esencial con las siguientes descripciones, completando el significado. Sirve como una especie de encabezado para las cualidades restantes. Y una de las cualidades que tiene que tener es irreprensible, versículo 2. Luego dice, marido de una sola mujer. Hombre de una sola mujer. Hombre de una sola mujer. En primer lugar, esto no es un llamado a abandonar la poligamia. No era un llamado a abandonar la poligamia. Prohibir que un hombre se vuelva a casar tampoco es un llamado a prohibir que un hombre se vuelva a casar. No era un llamado a abandonar sus múltiples esposas o concubinas. No era un llamado a abandonarlas. Tampoco era una prohibición que un hombre se volviera a casar. Tampoco es eso. Y tampoco es un requisito para el matrimonio. Tampoco es un requisito para el matrimonio. Más que el plural significa que un anciano debe tener varios hijos. Varios hijos. Para ser un anciano. De hecho, Pablo sugiere que el estado único en algunos casos sería mejor para el ministerio. En 1 Corintios 7, 26 y 38, 1 Corintios 7, 26 y 38, simplemente da a entender que la suposición es que la mayoría estaría casada, pero una suposición no es un requisito. ¿Qué significa? Significa que un hombre debe demostrar integridad y fidelidad matrimonial, marital, y fidelidad a su esposa. Cuando la gente lo mire, que lo vean como un hombre entregado y devoto al amor de su esposa. El anciano que está casado debe ser alguien que muestre una devoción total e incuestionable a su esposa. Estar intoxicado solo con su amor y amarla con el amor sacrificial y santificador mostrado por Cristo a su iglesia. Debe mostrar un oído que esté completamente comprometido con su esposa, deseando solo su afecto, su atención y su cercanía. Debe comunicar que su esposa es su mayor tesoro terrenal en términos de relación cercana, que se deleita en su compañía, valora su sabiduría y la honra como persona y en su papel de ayudante para él. De hecho, esto es tan importante que las dos amenazas más comunes al ministerio de un anciano, las mujeres y el dinero. Las mujeres y el dinero, es decir, el sexo y la codicia. El sexo y la codicia, la lujuria y la codicia. Los titulares y la historia cristiana dan testimonio de este hecho. No debe haber ninguna duda en la mente de la congregación de la incorrección sexual, sino un sentido de santidad y dedicación a la integridad sexual. En resumen, debe tener una vida y una conducta en esta área que si alguna vez fuera acusado de pecado sexual, el primer pensamiento en la mente de todos los que lo conocen sería, no lo creo. Un hombre de moralidad incuestionable. Debe ser un hombre de inmoralidad incuestionable, de integridad. Este término puede tener el sentido de muy moderado en el consumo de una bebida alcohólica o ser restringido en la conducta, ya que hará referencia a la templanza en el uso del alcohol en el siguiente versículo. Es mejor ver el segundo sentido aquí, moderada en conducta o moderado en conducta. Una persona lo describe así: tal persona vive profundamente. Sus placeres no son principalmente los de los sentidos, pero sino del alma.
Es prudente, es prudente. Tiene la idea de ser sensato y moderado en el comportamiento de uno. Es prudente, moderado, sensato en su comportamiento. Un anciano no debe ser entregado a caprichos emocionales o quedar atrapado en el momento o fácilmente flexible o dado a impulsos espontáneos de la carne. Demuestra un comportamiento adecuado, de sobriedad, de dominio propio. Luego dice que debe ser sobrio, prudente, decoroso. Decoroso. Decoroso es otro término para respetable. Respetable. Y este es un término interesante. Tienen la idea de tener las cualidades que evocan admiración o deleite, una expresión de alta consideración por las personas o la de ser apropiado para ganar aprobación. El anciano entonces debe comportarse de tal manera que su comportamiento no trivialice el evangelio, lo que vemos con demasiada frecuencia en los predicadores populares. Decoroso. Y esto no significa que debe ser severo o carente de sentido del humor, sino que no debe estar marcado por superficialmente trivialidad o comportamiento frívolo. Debe ser alguien hospedador. Literalmente que muestra amor hacia los extraños. Debe ser alguien que se sienta cómodo y sea capaz de relacionarse con la gente en general. Debe ser fácilmente accesible, listo para pasar tiempo con las personas y tener un sincero cuidado e interés en las personas. Y debe ser una muestra de su vida en general. También sugiere un afán por invitar a las personas a entrar a su compañerismo, hogar y vida. El hogar de ancianos es un lugar de ministerio, su vida involucrada con otros. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Esta es la cualidad o la característica primaria que distingue al anciano del oficio de diácono. Y tiene la idea básica de tener la capacidad de comunicarse y aplicar las escrituras de manera efectiva a los demás. Es la aptitud para enseñar. Esto no significa que cada anciano esté llamado a predicar, sino que debe ser capaz de manejar las escrituras de manera competente y efectiva. El papel particular de cualquier anciano puede ser con énfasis en la enseñanza, en el discipulado, la sabiduría, el discernimiento en la aplicación de las escrituras, etc. Debe conocer y comunicar las escrituras de manera efectiva y competente. Esto no dice nada acerca de la abstinencia al vino. Dice no dado al vino, no dado al vino. Y no dice nada acerca de la abstinencia. Y luego le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:23, no abstengas del vino, porque le dice a Timoteo que puede tomar vino. Luego, si no, tiene que ver, la idea principal aquí realmente es de dominio propio y el decoro. Dominio propio y el decoro. Y la idea central es esta. El anciano debe tener control, dominio propio en su carácter, en sus hábitos, y no ser esclavo a nada, a ningún placer, ningún pasatiempo. Debe tener el control de sus apetitos y mostrar orden y moderación en su vida, ordenada de una manera consistente con las prioridades de su ministerio. Una persona de mucha sobriedad, de mucho dominio propio, no dado al vino, no un borracho, y no debe ser una persona codicioso, de ganancias deshonestas, no pendenciero. Este término tiene la idea de ansioso por luchar, contencioso, por así decirlo, matón o persona a violencia. No debe ser una persona agresiva y obstinada, lista para aplastar, menospreciar a quienes se le oponen o enfrentar con fuerza cualquier oposición a su voluntad. En fuerte contraste, el anciano es más bien marcado por ser manso, es decir, misericordioso y tolerante.
Pablo captura esto en el contexto del conflicto y la enseñanza en su segunda carta a Timoteo. Santiago 3, 13 al 18. Esto tiene la idea de una vida que muestra una falta de conflicto y contención. Su carácter y manera de interactuar con las personas debe ser de proceder a la paz entre el cuerpo, la reconciliación de los conflictos, incluso la tranquilidad en las relaciones. No es un amante del dinero. Debe estar libre del amor al dinero, no avaro. Esta es la ausencia de codicia, de dinero como motivación al ministerio. Característica de los falsos maestros que vemos. Esta no es una declaración sobre cuánto dinero puede tener el anciano, sino su actitud hacia el dinero. Su actitud hacia el dinero. Como vemos en 1 de Timoteo 6, 7 al 10. 1 de Timoteo 6, 7 al 10. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Esta no es una declaración sobre cuánto dinero puede tener un anciano nuevamente, sino su actitud hacia el dinero. En contraste con esto es el contentamiento. Contentamiento. Un anciano debe administrar bien su casa y refleja su habilidad para administrar y liderar dentro de la casa de Dios. Por lo tanto, su hogar debe estar marcado por un sentido de orden, no de caos, de justicia, no de mundanalidad. Pablo da un ejemplo concreto. La idea clave es que todos los niños dentro del hogar no deben estar marcados por la falta de respeto, la voluntad o el comportamiento incontrolado que gobierne bien su casa. Pablo agrega a este punto en su instrucción a Tito. En Tito 1:6 él dice, hay que tener hijos que creen, no acusados de disipación o rebelión. Debido al uso de Pablo del término, esto a veces se toma en el sentido de que los hijos mayores deben demostrar una fe regenerada. Algunos incluso agregan que esto se aplica a los niños mayores que abandonan el hogar. Sin embargo, esta es una posición minoritaria por una buena razón. Uno, coloca un peso indebido en el término que, aunque se usa de fe genuina, incluso en Tito, también tiene significado común de fidelidad. Segundo, Pablo define lo que quiere decir en la siguiente declaración. No acusado de disipación. Tiene la idea de estar bajo el control del placer o la sustancia. O rebelión. Es decir, el de desafío abierto a la autoridad del Padre. Tercero, el pasaje paralelo en Timoteo deja claro que el requisito se centra en el gobierno del padre dentro del hogar. Tiene que gobernar bien su hogar, teniendo sus hijos bajo control. Es la respuesta de los niños al papel del padre como cabeza del hogar, no su salvación. Cuarto, esto deja tan vaga la edad del niño cuando necesitarían mostrar su fe. No especifica la edad para ser regenerado. Quinto, socava la soberanía de Dios en la salvación. Sexto, su absolutismo sería insostenible con sentido común o realidad. Por ejemplo, si un anciano tuviera 10 hijos, 9 salvos y 1 rebelde fuera del hogar, sería descalificado o no mostraría la capacidad de guiar a sus hijos a Cristo. 7. Elimina la posibilidad de que alguien que fue salvo más tarde en la vida después de haber criado hijos, que son criados como incrédulos, sea calificado para el oficio de anciano. En resumen, el anciano que está casado y tiene hijos en el hogar debe ser alguien que muestre la capacidad de guiar espiritualmente a su familia en orden y rectitud. No puede ser un neófito,
Esto resalta la cualidad esencial de la humildad y experiencia espiritual, no un recién convertido. No se da una edad definida o una cantidad de tiempo que uno debe ser salvo. Hay una cierta cantidad de sabiduría santificada que se necesita para aplicar muchos de estos requisitos. Ciertamente significaría que necesita haber sido un creyente el tiempo suficiente, digamos, para dar el tiempo adecuado para evaluar su vida en las características anteriores y haber experimentado lo suficiente de las luchas y desafíos de la vida cristiana y el ministerio para obtener perspectiva y sabiduría. No puede ser un neófito, un recién convertido, neófito, recién convertido, nuevo creyente. Y esto se refiere casi con certeza al pecado del orgullo. Al pecado del orgullo. Una de las principales metas de Dios en la vida de sus hijos es producir humildad. Producir humildad. Esta es siempre una de las metas de las pruebas. Una de las metas de las pruebas. El anciano necesita haber sido un creyente el tiempo suficiente para haber pasado por pruebas tanto en la vida como en su propia lucha con el pecado, para haber sido bajado y ganar perspectiva sobre sí mismo, los demás y la vida, para haber visto, caminado y ayudado a otros en su lucha con el pecado y las dificultades de la vida. Debido a que este personaje es especialmente importante, vale la pena prestarle un poco más de atención. La humildad es la clave para cualquier ministerio exitoso, especialmente en el oficio de anciano. El orgullo es el montículo de muerte del ministerio. Manifestaciones y tentaciones de orgullo. Y el amor debe ser seguido. El amor debe ser seguido. Primera de Corintios 3:11 decían, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No puede haber una mentalidad de mi ministerio. Una mentalidad de mi ministerio conduce a celos, ansiedad, orgullo y potencialmente a facciones. Esto mata el ministerio eficaz y gozoso y la bendición del Espíritu. Un amor a ser primero. Segunda de Juan 9 habla de Diótrefes, que ama ser el primero entre ellos. El que está celoso si el bien viene de la mano de otro, que está amenazado por toda bendición espiritual y éxito de su compañero anciano. Debe haber humildad. El diseño de Dios de múltiples ancianos se basa en un compromiso y deseo compartidos con la salud espiritual y el crecimiento del cuerpo para el fin singular de la gloria de Cristo. La actitud que se muestra en 1 Corintios 3, 5 al 7. 1 Corintios 3, 5. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Él dice, después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Solo servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Vemos que el liderazgo espiritual de los ancianos nunca puede construirse sobre la ambición individual o un sentido de ministerio independiente o metas personales. Debe haber humildad. La humildad entonces se regocija en el éxito de otro, porque el enfoque es el bien espiritual de los santos y la gloria de Dios. Cualquiera que sea la mano del por cual venga, quien quiera que el Señor use en momentos particulares. Por ejemplo, Edwards llorando por la predicación de Whitefield debido a su bendición a la congregación, especialmente a Pablo. Filipenses 1. No hay lugar para uno mismo y el avance y la preocupación por uno mismo en el ministerio cristiano. El poder es de Dios, el mensaje es de Dios, la gloria es de Dios en Cristo. Finalmente, dice, es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, debe tener una reputación en el mundo de integridad y vida que coincida con su profesión de fe en Cristo. Pues no tener esto lo hace susceptible de ser una trampa del diablo. ¿Y qué es? Pues podría ser su capacidad para traer reproches sobre el individuo y descrédito sobre el evangelio, o la tentación del orgullo, la codicia, la inmoralidad, o algún otro pecado que
comprometería su posición y ministerio. En cualquier caso, el punto principal es este: el anciano debe tener una vida consistente de integridad espiritual y piedad dentro y fuera de la iglesia y el hogar. Dentro y fuera de la iglesia y del hogar. No puede ser una persona en el trabajo, otra persona en el hogar y otra persona. Simplemente tiene que ser una persona de integridad. Brevemente, antes de concluir. Obviamente tenía demasiadas notas, pero quiero enfatizar este punto. Seré breve. El cargo del anciano. Como se ha observado, a menudo el requisito único del anciano en comparación con el diácono es capaz de enseñar. Capaz de enseñar. Esto resalta el cargo central y fundamental de la oficina del anciano. Es un ministerio basado en las Escrituras. En las Escrituras. Primero, ministerio de la palabra. Es un ministerio de la palabra, de enseñar, defender y proteger la sana doctrina. Esto significa que debe haber algún nivel de competencia doctrinal, discernimiento y la capacidad de proteger a la iglesia del error y de liderar en justicia, amor y verdad. Debe haber discernimiento doctrinal y debe saber cómo manejar a las escrituras. Por eso pues se evaluó a Jason ayer y se le hicieron preguntas. Deben estar dispuestos y capaces de enseñar. Permítame darle este versículo. Tito 1:9. Tito 1:9. Apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por lo tanto, es necesario que sus líderes estén bien equipados en la verdad, que es conocer las Escrituras. Las Escrituras manejadas correctamente son el medio de crecimiento espiritual, sabiduría y fortaleza para el creyente. Tiene un ministerio hacia los santos, de liderazgo. Primera de Timoteo 3:4-5, Hebreos 13:12, Primera de Pedro 5. Un anciano es llamado a dirigir la iglesia. Timoteo debía nombrar ancianos, dar ejemplo y llevar a cabo las instrucciones apostólicas de Pablo. El liderazgo, en resumen, significa establecer y avanzar la dirección de la iglesia de una manera consistente con las Escrituras, lo que lleva a un mayor conocimiento de las Escrituras y un mayor amor obediente por Cristo. Esto incluye la responsabilidad de establecer el tono de la adoración, influir en la dirección de los ministerios de la iglesia y establecer el fundamento doctrinal de la asamblea local. Esto no significa que cada anciano esté dotado o ejerza el mismo tipo de ministerio de la palabra. Algunos son llamados específicamente a enseñar y predicar, otros al ministerio vocacional de tiempo completo. Otros pueden estar particularmente dotados en consejería, otros en discernimiento y sabiduría, y así sucesivamente. El punto es que el anciano debe conocer la sana doctrina, lo suficiente bien como para ser usado para la edificación de los santos, el crecimiento en verdad y la protección contra el error. Esto se refiere a la vigilancia sobre la condición espiritual de la iglesia y de los individuos dentro de la iglesia. Los ancianos no son una autoridad aislada o independiente, sino que están sujetos a la palabra y al cuerpo ante el Señor. La primera y principal responsabilidad es ante el Señor, como los que darán cuenta de sus almas. Si bien todos los cristianos se preocupan por la iglesia, son una carga para la gloria de Cristo en su pueblo. Deben servirse sacrificialmente unos a otros. Aún hay una carga única que sienten aquellos llamados al oficio de ancianos, una relación particular y un sentido de responsabilidad por la iglesia que se manifiesta en llevar una mayor responsabilidad ante el Señor de la iglesia. Yo sentí que era breve. No sé lo que están pensando ustedes. Eso es un resumen de las cualidades de un anciano y es lo que hemos observado en Jason. Para aquellos que tengan preguntas acerca de... Solamente hemos afirmado como cuerpo de Cristo los dones de Jason. Así como cerrar en oración, quiero pedirle a Jason que pase al frente. Ha sido un gozo y una bendición desde que hemos conocido a través de estos años ver ayer la fidelidad de la vida de Jason.
ver sus hábitos de disciplina, de estudiar y crecer en la palabra de Dios, lo eficaz y el fruto de sus ministerios en la vida de los demás, aconsejar y discipular, ver su hogar abierto para muchos, ver la humildad que es evidente en su vida, donde vemos el deseo del bien espiritual para la iglesia. Sé que lo han visto, notados ustedes y yo al igual. Así que fue con gozo y es por esa razón que lo consideramos un gozo, que tú eres la respuesta de oración. Hace falta una multiplicidad de ancianos. Lo ideal debe ser que sean más de uno. Así que sigamos orando y alentémonos con la provisión de Jason por parte del Señor. Pero es con gozo, con gratitud y agradecimiento y con apreciación personal que nos enfrentamos en este ministerio juntos. Y es un honor reconocer a Jason como anciano de Newtown Bible Church. Y con eso oremos. Padre, gracias. Tu palabra dice que tú le das dones a tu iglesia, ancianos. Y los ancianos es un don a la iglesia. Y eso incluye a todos que están dados a tu pueblo para ministrarle a tu pueblo, para proteger la sana doctrina, para vivir vidas que sean ejemplares, para seguir, para amar a tu pueblo. Y que esa sea la meta de su ministerio. Amor de un corazón puro y una conciencia limpia y una fe sincera. Te damos gracias por Jason y por su esposa Jessica y lo complementamos de todas maneras. Te damos gracias por su hogar, sus ministerios y oramos para que continúes haciéndolo rendir frutos con nuestros corazones juntos como cuerpo de Cristo en amor, en gozo, en cuidado y compasión. Que tú bendiga el ministerio al cual tú lo has llamado y que haya mucho fruto, no tan solo en su corazón, sino también en la congregación como cuerpo de Cristo. Gracias por este don, por el regalo que es Jason, su esposa Jessica y su familia. Guárdalo en la fe, protégelo del maligno, guárdanos de todo orgullo que haya en nosotros en nuestro caminar y ayúdanos a crecer en santidad, en obediencia, humildad en Cristo. Produce esta obra en nosotros y oramos como cuerpo que tú añadas a nuestro número y que aumentes la gran bendición de una multiplicidad de ancianos en nuestra congregación. Y te lo pedimos para tu gloria, para el bien y el gozo de tu pueblo. Y te lo pedimos que sea consistente con la enseñanza e instrucciones de tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados, por la esperanza que compartimos todo, a la cual aspiramos, y lo oramos en el nombre inigualable que lo logró todo por nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Con eso cerramos nuestro servicio.